Así fue como nos casamos. 15 años tenía yo y ella 19. Roberto, empecé a robar cosas de mi propia casa cuando niño. Algo que veía y me gustara lo tomaba sin permiso de nadie. Empecé por robar un huevo, no porque estuviera yo necesitado o hambriento, no, sino nada más por aquello de hurtar, de comer y salir al patio a repartir con mis amigos y hacerme sentir el importante. Recuerdo yo una vez que hurté 20 centavos, y en aquel entonces 20 centavos eran como 10 pesos de ahora. Estaban 20 centavos en el trastero, de esos 20 de plata que había entonces, y yo tenía ganas de un dulce. Dinero, diario me daba mi padre, nos dejaba a mis hermanos y a mí abajo de la almohada, pero pues, siempre el querer más toda la vida. Y esa vez vi esos 20 centavos y pues no había nadie, y yo dije, pues esos 20 centavos yo creo que no le hacen falta a nadie, pues yo los voy a agarrar. Pero a la vez yo comprendía que estaba haciendo mal porque los agarré a modo de que nadie me viera. Salí a la calle y compré dulces, como 4 o 5 centavos, y con eso tuve para darles a todos mis amiguitos de la vecindad, y hasta a unos cuantos de la calle, y por suerte, por desgracia, me dieron de cambio puros centavitos, así que traía en la bolsa mucho dinero, para mí y para cualquier niño de aquel tiempo. Ya en la tarde que llego a la casa y que empiezan a preguntar que el 20, Manuel, ¿que no viste 20 centavos que estaban sobre el trastero? No, mamá, no los vi. Tú, Roberto, ¿no los viste? No, mamá, no los vi, de veras, de veras. Entonces, luego me delaté, pero no me dijeron nada de momento. Y dije, híjole, donde se les ocurra esculcarme me van a encontrar aquí con el dinero, y entonces sí, una zurra que no me la voy a quitar en 10 años. Y que me voy al baño. ¿Dónde vas? Ahorita vengo. Mamá, voy al water, ven para acá. No, mamá, y espérame, voy al water que ya me anda. Y que me meto al water. Y mentira, yo no tenía ninguna necesidad, y era nada más para tirar los centavos para que no me los encontraran. Fíjese nada más. Si le dije que es uno calavera desde la cuna. Y los tiré, pero se dieron cuenta a la hora de estarlos vaciando pues era un ruidero de los diablos, y aunque le eché agua y se fueron los centavitos, siempre se dieron cuenta. Así es que me dieron una tunda ese día que, mi mamá, mi papá y mi abuela, que en paz descanse también. Tendría yo como 5 o 6 años, más o menos. Mi madre siempre nos cuidó mucho. Y mucho me quiso a mí, pero quería más a Manuel. Rara vez me pegó, sabía que me quería a mí porque siempre me jalaba con ella. Antes, mi mamá compraba recorte de pastel para vender, y me llevaba de preferencia a mí. Me decía, Roberto, ¿vamos por el pastel? Sí, mamacita, ¿cómo no? Vamos. Mi papá una vez se disgustó con mi mamá. No sé por qué causa, pero salieron a disgusto, por cierto un disgusto muy fuerte. No sé qué le haya dicho mi madre, que en paz descanse, a mi papá, pero se disgustó bastante, porque mi papá es un hombre muy temperamental, y entonces sacó su llavero. En aquel llavero mi padre siempre ha usado navaja, porque su trabajo así lo requiere. No sé si haya sido su intención pegarle a mi madre con aquella navaja. Entonces se metió mi tía Guadalupe. Y mi abuelita Pachita y una sirvienta, porque siempre hemos tenido sirvienta en la casa, y no puedo decir que lo desarmaron, no, pero sí le hicieron caer de sus manos aquel llavero y la navaja, su llavero se cayó al suelo durante el pleito y yo lo levanté y salí corriendo. Cuando regresé el pleito había pasado. Mi papá me llevó con él a la villa y allí le rezó a la Virgen. Lo vi llorar a él y yo también lloré. Luego él se calmó y me compró un taco. Y pues siempre yo me sentí un poquitín molesto. Es el disgusto que recuerdo que mi padre y mi madre tuvieron, quizá hayan tenido otros, pero nunca nos dimos cuenta, o al menos yo nunca me di cuenta.
De las memorias que mejor están grabadas en mi mente está aquel 6 de enero que los Santos Reyes no pudieron llegar a nuestra pobre casa. Entonces yo me sentí el niño más desdichado del mundo. Claro, era la primera vez que aquellos Santos Reyes no llegaban a esa casa. Todos los años que yo recuerdo llegaron y nos dejaron los juguetes en el macetero donde mi madre tenía sus macetas preferidas, sus flores. Y ese 6 de enero nos paramos, mis hermanos y yo, muy temprano, como todos los 6 de enero todos los pequeños, a buscar nuestros juguetes. Y ahí andamos buscando, para arriba y para abajo, y no encontramos nada. Entonces nos fuimos a la cocina, a buscar en el brasero, a ver si entre la ceniza y el carbón nos habían dejado algo, pero por desgracia no habían llegado los Reyes. Así es que yo salí triste y compungido al patio a ver a mis amiguitos que les habían traído los Reyes. ¿Y a cuál más le habían traído que un tanque, que un carrito, que un boliche, que unas canicas, que unos soldaditos de plomo? Por cierto que siempre me gustaron los soldaditos de plomo. Pues no nos quedó, a mis hermanos y a mí, más que concretarnos a ver. Y nos preguntaban, ¿qué te trajeron los Reyes? No, pues a mí no me trajeron nada. Por desgracia fue el último 6 de enero que mi madre pasó en vida con nosotros. Después de eso chillé por años. Teníamos un solo cuarto en las calles de Sol, un solo cuarto y 2 camas. En una cama dormían mi papá y mi mamá, y en otra dormíamos mi hermano Manuel, mi hermana Consuelo y yo, ya después Marta también, los 4, atravesados en la cama, nunca a lo largo. Una debilidad, muy fuerte por cierto, la tenía yo, siempre me orinaba en la cama, hasta los 9 o 10 años. Y me costó varias tundas que me dieron mi padre y mi madre. Siempre me amenazaban con que me iban a bañar en la mañana con agua fría. Y una vez, sí, mi madre lo llevó a cabo. Claro que esto no es ningún reproche, no. Sucedió que un día nos paramos temprano todos, y yo no me quería parar porque me sentía mojado y quería que se fueran todos y así poderle echar la culpa a alguno de mis hermanos. Pero no sucedió así, pues como ya sabían que yo era el mión de la casa, luego se fueron directamente a mí, y ni más ni menos, y encueradito, mi madre me llevó hasta el lavadero, y con agua fría, purrum, a bañarme. Lo hacía a fin de que a ver si se me quitaba la costumbre, pero no se me quitaba. Mi hermana Consuelo y mi hermano Manuel pues rara vez, pero también se llegaron a orinar en la cama. Así que yo no era el único mión de la casa. Tenía como 6 o 7 años cuando recuerdo que mi mamá falleció en los brazos de mi papá, una madrugada. Por cierto que me culpo yo de su muerte todavía porque el día anterior al que ella murió habíamos ido a la villa. Comimos allí aguacate, chicharrón y carne de puerco, todo eso que uno sabe hace daño con un coraje, y mi mamá hizo un coraje por mi culpa. En realidad, sucedió que mi mamá me mandó bajar los pájaros, porque mi mamá era muy amante de los animalitos, tenía las paredes tapizadas con jaulas. Y me mandó bajarlos, y me subí a la azotea. Entonces a nuestra casa la dividía. De la siguiente del vecino una barda del ancho de un tabique. Me subí, y no sé qué hice que cayó tierra al otro lado. Y la señora me echó agua, muchacho menso, fíjate, señora, yo no tengo la culpa. Que no ve que no se puede caminar aquí, yo andaba a gatas en la barda, ¿quién está echando agua? Pues aquí esta señora, si yo no le hubiera dicho a mi mamá que esa señora me estaba echando agua, mi mamá no se hubiera disgustado con ella, y no hubiera fallecido. Sin embargo, así pasó la cosa, y ahora, aunque me sienta culpable, o no, ella ya falleció. Nos pararon como a las 2 de la mañana. Yo no quería pararme porque había mojado la cama y temía que me castigaran. Pero vimos a mi papá llorando y nos levantamos asustados. Sabía que algo malo pasaba porque mi papá tenía a mi mamá en brazos.
Estábamos todos llorando al pie de la cama cuando el doctor llegó. Nuestros parientes querían sacarnos de la casa, pero yo peleé y me quedé. Cuando murió mi mamá, yo me acosté al lado de ella. Me andaban buscando y yo estaba, ella ya tendida y yo abajo de la sábana con la que la habían cubierto. Yo ya, a esa edad, pensaba que morir significaba que una persona se iba de este mundo para siempre. Aunque yo a mis hermanos les decía cuando lloraban, yo también lloraba, no lloren, manitos, que mi mamá nada más está dormida. Y me acercaba junto a su cabecera y decía, mamá, mamá, ¿verdad que estás dormida? Y le tocaba su cara. Pero yo sabía que ya mi mamá no iba a despertar nunca. Me hizo falta mucho mi madre, no me hizo, me está haciendo falta. Contando uno sus penas descansa la conciencia, pero en realidad hay cosas que me han pasado desde pequeño y las he contado a mucha gente y no he descansado. Me calmo cuando huyo, cuando vago, cuando estoy solo en el campo o arriba de un cerro. Yo digo que si mi madre viviese yo sería muy diferente, o quizás sería más perdido. Cuando mi madre murió, mi abuela fue una segunda madre para mí. La seguía a todas partes. La llamaba abuelita con el mismo cariño con el que le decía a mi madre, mamá. Siempre fue muy buena con nosotros, pero era muy estricta y seria. Después de todo ya era grande y había sido criada a la antigua. Eran más rectos en todo. De mi abuelita, la mamá de mi mamá, tengo unos gratos recuerdos. Ella siempre miraba mucho por mi hermana Consuelo y por mi hermana Marta. Vendía en la plaza sus recortes de pastel y yo iba seguido a visitarla porque sentía necesidad de estar con mi abuela a mi lado, y yo al lado de ella, porque me entendía y me daba muchos consejos. De mis tías la que más cercana a nosotros estaba era mi tía Guadalupe, pero no recuerdo muchos cariños de ella. Ella también, como toda la familia, me decía, negro cambujo, y cara de diablo. Nunca supe lo que quería decir, negro cambujo, pero siempre me lastimó mucho. Así que siempre me le pegaba a mi abuelita. Me acuerdo una vez que mi hermano Manuel la hizo enojar muchísimo. Él nunca quería acompañarla a comprar el pastel y el pan. En cambio, a mí, algo había que me gustaba mucho, acompañar a mi abuelita a horas de la madrugada. Era yo solo un chamaco, claro, pero creía que yendo yo, a mi abuelita no le pasaba absolutamente nada. Y, bendito sea Dios, nunca nos hicieron ningún daño. Bueno, pues ese día, pasó un vendedor de tejocotes cubiertos de dulce de piloncillo, y gritaba, a centavo varita. Y Manuel, que siempre hacía repelar a mi abuelita, comenzó a gritar, a centavo abuelitas. Pues él estaba bromeando, pero mi abuelita lloró, y a mí me dolió mucho que mi hermano la haya hecho llorar. Si mal no recuerdo, vivíamos en la calle de Cuba, y nada más conoció mi papá a Elena, mi abuelita se fue a casa de mi tía Guadalupe. Esa partida de mi abuelita me dolió muchísimo y me sentí más solo todavía, más sentí la pérdida de mi madre. Entendía yo, hasta donde yo podía, que mi mamá ya no iba a estar con nosotros, y estando mi abuelita era menos la pena. Yo me quejaba con ella de que Elena me trataba mal, de que Elena esto, de que Elena lo otro, aunque a veces exageraba yo, ¿verdad? Al fin y al cabo mi abuela era en aquel entonces mi paño de lágrimas y tenía yo como desahogarme. Desde que mi madre murió, mi abuelita sabía la vida de todos nosotros. Siempre la seguí mucho, hasta me robaba las macetas, bueno, no me las robaba, eran de mi mamá, y no quería que Elena las tocara, y se las llevaba a mi abuelita, o a mi tía Guadalupe. Pero también perdí a mi pobre abuelita, porque poco después murió. Elena y yo desde un principio no nos llevamos bien. No precisamente no la quise, sino que no nos llevamos bien como debería haber sido.
Es que para mí, madre nada más hay una en todo el mundo, y aunque vengan otras 100 o 200 que se quieran hacer pasar por madres, no es lo mismo. Además había aprendido de mis amigos que las madrastras son malas. Elena tenía como 18 años, creo, o menos. Bueno, era muy joven y le faltaba experiencia para cuidar a un viudo con 4 hijos. No sabía cómo hacerse obedecer, especialmente de mí que era el más calavera de todos. Nunca pudo Elena hacerme a su voluntad, bueno, en realidad, nunca supo hacerlo, porque si lo hubiera hecho por la buena a mí me hubiera hecho como un papelote. Pero siempre quiso alzarme la voz, ordenarme las cosas en un tono muy altanero. Por eso ella nunca pudo lograr de mí lo que deseaba. Ella siempre quiso doblegarme, mandar en mi vida, y por desgracia, desde pequeño no me ha gustado que nadie me mande, a excepción de mi padre, y de mi madre, que en paz descanse. Desde que ella falleció, el único que me puede gobernar, y me ha gobernado, ha sido mi padre, hasta donde le ha sido posible. Si Elena me ponía la mano encima, yo le contestaba. De por sí nunca me he sabido defender por la boca, por eso me gustan los razonamientos de los puños. Peleábamos tanto con Elena porque por ella tuvimos Manuel y yo que dormir en el suelo. Una vez oí que le decía Elena a mi papá que ya estaba bien que nosotros estuviéramos en una cama aparte, porque las niñas ya estaban grandes. Y mi papá estuvo de acuerdo. Entonces nos mandaron al suelo a mi hermano Manuel y a mí. Bueno, no, precisamente al suelo, mi papá nos compró unos petates, pues yo creo que en ese tiempo no podía mi papá comprarnos cama. Llegué a llorar algunas veces, pero nunca le dije nada a mi papá. Me dolió, me sentía muy triste. Sentía una angustia en mi corazón. Me sentía como un perro, estar durmiendo en el suelo. Entonces sentía mucho la falta de mi mamá. Cuando ella vivía dormíamos en la cama y estábamos mejor. Todavía después, si mal no recuerdo, llegamos a dormir con mi papá. Pero una vez que llegó Elena, ya nosotros dormimos aparte, y mi papá con su mujer. Muchísimo me gustó dormir en la cama con mi papá. Qué pleitos le echaba yo a mi hermano Manuel cuando se acostaba en mi lugar, cerca de mi papá. Uy, yo le decía que no, que era mi lugar. Y nos tenía discutiendo hasta que decía mi papá, a dormir todo el mundo y a callarse. ¡Zas! Apagaba la luz, se quitaba sus zapatos, sus pantalones los ponía en una silla, y todo mundo muy calladito. Desde un principio, una de las cosas que no me parecieron bien fue que Elena había vivido con otro hombre. Temía mucho por mi papá porque su otro esposo pudiera tomar represalias y esas cosas. Hubo muchos regaños y castigos que mi padre me imponía por las ideas que mi madrastra Elena le metía a mi papá en la cabeza. Algo había de cierto, pero siempre exageraba ella la cosa. Mi padre llegaba cansado del trabajo, y como decirle, buenas tardes, le decía, Roberto me hizo esto, y lo otro, más aquello. Y mi papá, pues cansado, aburrido con lo que Elena le metía en la cabeza, se exasperaba en tal forma que ya ni escuchaba, sino que me castigaba. Y yo al otro día la agarraba con Elena de nuevo. Y muchas veces me provocaba para que fuera malo. Si saltaba encima de la cama, y la ponía sucia, decía, bájate, negro cambujo. Eso me dolía mucho, y entonces le contestaba, vieja pinche, ¿por qué me dice negro? Si soy negro es porque así me hizo Dios. Entonces me pegaba, y yo le pegaba y la hacía llorar. Pobre de mi padre. Cuánto dinero no le costaron mis disgustos con esa mujer. Que los 50, que los 100, 300 pesos. Que el abrigo, que los zapatos, que el vestido, para contentar a la señora. Qué coraje me daba. Ella guardaba el dinero y yo a veces se lo robaba por la forma en que se lo sacaba a mi papá.
Mi padre, aunque me reprenda muy enérgicamente, siempre me ha querido, y me sigue queriendo, aunque ya no lo demuestra como cuando yo era niño. Yo, aunque no he sabido demostrarlo, a mi padre no lo quiero, lo idolatro. Era yo su orgullo y su alegría cuando era niño. Me quería más que a mi hermano, porque cuando iba a alguna parte siempre me llevaba a mí primero. Muchas veces los dos solos íbamos a la basílica, o al cine, o a caminar por las noches. Todavía me quiere con el mismo cariño profundo, pero no me lo demuestra porque no lo merezco. Mi padre fue siempre muy seco con nosotros, no hablaba mucho y nunca pudimos discutir nuestros problemas con él. Siempre traté de acercarme mucho a mi papá. Yo quería que él nos tratara en una forma especial, bueno, no especial. Quería que fuera como otros papás, que nos hablara, que nos mimara. Cuánto me gustaba la forma de portarme antes con él. Cuando llegaba a casa le besábamos la mano, o lo abrazábamos. Entonces yo sentía un poco más de comprensión de mi padre hacia mí, aunque siempre deseando un cariño, una palabra de aliento. Solo 2 veces me ha hablado íntimamente. Me preguntó, hijo, ¿qué te aflige? ¿Qué te pasa? Cuéntame tus penas. Me sentí la persona más importante y feliz del mundo oír que me llamaba, hijo, con tanto cariño. Generalmente me llamaba Roberto, o tú. Y me regañaba con malas palabras. Aquellos hijos que se atreven a alzarle la voz a sus padres, tengo de ellos muy mala opinión. Siempre que nos ha hablado mi papá, ni mirarlo a la cara, porque tiene una mirada muy severa. Aparte de que con qué cara iba a verle si me estaba regañando. Cuando quería exponer mis razones, o por lo menos decir un poco más la verdad, no me dejaba mi papá hablar, usted cállese la boca, nada más sirve para esto y para lo otro. Y me decía muchas cosas. Nunca le contesté cuando me regañaba. Al contrario, siempre me reprochaba yo. Le decía a mi hermano y a mis hermanas que si mi papá no era bueno con nosotros, era nuestra culpa. Un padre es sagrado, especialmente el mío. Es una buena persona, una persona decente. No hay otro como él. Mi papá nos pegaba con un cinturón muy ancho que usa él, hasta la fecha, de doble ojillo, especialmente a mí. Pero porque le dábamos motivo para ello. Nunca nos ha pegado ni regañado sin motivo. Tanto nos golpeó que nos curtimos, ya no sentíamos los golpes. Y mi padre daba duro, y no importaba dónde cayeran los cinturonazos, en las posaderas, en la espalda. Y no escarmentábamos. Además, por desgracia, yo tenía la maldita costumbre de que mientras me golpeaba mi padre, yo me daba de cabezazos en la pared, en el ropero, en la mesa, en el buró, en la cómoda, donde fuera. No sé por qué, creo que por coraje. Pues como nos curtimos, mi padre cambió a un alambre de luz, un cable, por cierto muy grueso, como de 2 metros de largo, que él dobló en 4 partes y le hizo un nudo. ¡Ay, chirrión! Y entonces sí sentimos el castigo, y nos dejaba unos verdugones. Y a veces nos daba a todos por parejo, a uno porque lo hizo, y a otro porque no lo hizo. Mi padre siempre me hizo la lucha para que fuera al colegio. Qué tonto fui por no haberle escuchado. Nunca me he podido explicar porque nunca me gustó la escuela. Sería que veía a mis compañeros cuando los pasaban al pizarrón, lo hacían con mucha velocidad y muy dueños de sí mismos. Y cuando me pasaban a mí sentía mi espalda pesada porque sabía que todas las miradas estaban en mí. Pensaba que estaban murmurando de mí. Yo tenía que quedar bien delante de ellos y por esa preocupación no me concentraba, y tardaba más o no desarrollaba el problema completo. Me llevaban al colegio la sirvienta, o mi tía, mi abuela y a veces mi mamá, y no fueron pocas las que me llevaron a rastras. Sentía desesperación de que me dejaran solo con tantos muchachos y muchachas. Me sentía chico al lado de tanta gente.
Estuve 4 años en primer año, porque me iba de pinta con los muchachos. Hice segundo año en un solo año, pero cuando pasé a tercero asistí solo unos 2 o 3 meses, y ya no regresé. Por mis amigos, o quizá por haber tenido tan poca libertad en mi casa, me gustaba irme de pinta y muy seguido nos íbamos a Chapultepec. Le mandaban avisar a mi papá cuando no iba a la escuela y cuando llegaba a la casa ya estaba mi papá con el cuero. Antes, estábamos más unidos mi hermano y yo. Juntos fuimos a la escuela, y siempre andábamos juntos. Yo era muy llorón, muy rajón, como decimos los mexicanos. Nada más por el simple hecho de que alguien me gritara yo lloraba. Alguien me hablaba golpeado, y yo lloraba. Alguien me ponía la mano encima, y ya no lloraba, sino gritaba. Inmediatamente me iba a quejar con mi hermano Manuel. Pobrecito de mi hermano, tuvo muchas peleas por mi culpa. Estaba yo en tercer año cuando Manuel terminó la primaria. No tuve el valor de enfrentarme a todos esos muchachos sin él, y por eso dejé la escuela. Yo quería ser alguien en la vida, porque siempre, aún a la fecha, me he sentido menos que nadie, que nunca me han tomado en cuenta. Siempre me he sentido despreciado. Quería ser grande para mandarme yo solo. Quería hacer de mi vida un papelote y volarlo en cualquier llano. Papá nos llevaba al cine, a galería porque no podía pagar luneta. Siempre me han gustado las películas de guerra, y las de aviación me entusiasmaban mucho. Después de una que trató de aviones, mi papá me llevó a la lagunilla y me dijo, ¿qué cachucha quieres? Y luego le pedí una que tenía lentes como los que usan los aviadores gogles. Cuando jugaba con mis amigos, jugaba de aviación. Para hacer más real el juego me bajaba los lentes, me subía a la azotea, y andaba allá arriba en mi avión, o corría en el patio. Ponía reatas en los tubos y hacía columpios, y eran mi avión, y me sentía volar. Aún a la fecha, siempre que pasa algún avión me le quedo viendo, con ganas de alguna vez manejar uno de ellos. También me dio mucho por llegar a ser un gran chofer y competir en carreras de automóviles, o ser motociclista. Esta cicatriz que tengo en la frente me la causé dando vueltas de avioncito. Mi primo Salvador, que en paz descanse, era muy jocoso y le gustaba mucho llevarse con nosotros. Una vez le dije que me hiciera vueltas de avioncito, y él, siempre complaciente, me agarró con una mano el tobillo, y con la otra la muñeca, y empezó a girar, dándome vueltas y vueltas. En una de esas, quién sabe cómo perdió el control, y zas que me estrella contra la pared. Se me hizo una abierta tremenda, creo que hasta perdí el sentido. Cuando desperté, y estaban mi papá y mi mamá todos muy alarmados y yo bañado en sangre. Yo no me asusté, y hasta me dio gusto que me haya salido sangre. Tengo otras cicatrices, pero las peores, visibles, son las descalabradas por caídas de las azoteas, o pedradas cuando jugaba con mis amigos a las guerras. Una vez por ir corriendo a la tienda, me caí, y con tan mala suerte que me enterré un palito que traía en la mano en el ojo izquierdo. Esa vez sí me asusté porque creí que ya no tenía mi ojo. Uno de los mayores sustos de mi vida, y también me dejó una cicatriz visible, fue cuando me mordió un perro. Todavía estaba en la escuela cuando aprendí a nadar. Me iba yo de pinta para ir a nadar a una alberca cerca de mi casa. Luego iba con mi hermano. Había allí un hombre, José, el bañero, a quien admiraba yo mucho. Sabía muchas cosas, aparte de nadar. Era alto, fuerte, muy buen tipo, y yo quería ser como él, y llegar a figurar. Él nos había platicado que había andado por muchas partes de la República. Una vez cuando tenía 8 años, no tenía para entrar en la alberca. Pasó un señor muy borrachito y nos vio discutiendo a mi hermano Manuel, Alberto la Chencha, y yo, de que no ajustábamos para las entradas.
Entonces el señor aquel se dignó darle a Manuel y a la Chencha lo que les faltaba para la entrada. Yo dije, pues a mí también me va a dar, pero no, se fue. Yo le dije, oiga, señor, ¿no quiere a completarme para mi entrada? Dice, ¿tú quién eres? Soy hermano de uno de ellos, a los que les acaba de dar. Mire, me faltan unos centavos para entrar, pero él dice, no, y escuinte el cabrón, vete de aquí, estás muy negro. Esto me dolió mucho. Mi hermano y Alberto se metieron, eso fue lo que más me desesperó y humilló aquella vez. Cuando me iba yo de pinta, o cuando mi papá me mandaba al mercado de la Lagunilla a que le cargara las cosas que había comprado, agarré la costumbre de llevarme a mi hermanita Marta. Siempre he demostrado preferencia por ella. Será porque se quedó de pecho y no conoció a nuestra madre. O porque siempre me ha seguido a donde quiera que he ido, más bien dicho, me seguía cuando pequeños, adolescentes. Le enseñé a Marta a irnos de aventón brincando a la defensa de los tranvías y de ahí agarrarse muy fuerte. Me llevaba a un perrillo blanco de bella vista también, porque me seguía a todos lados. Y ahí andábamos cómodos y contentos de moscas en el tranvía, y el perro corriendo atrás de nosotros. Todo mundo se paraba y nos miraba, la gente sacaba la cabeza de los coches y los camiones para ver el espectáculo. Yo creía que nos estaban admirando y me gustaba. Me encantaba brincar cuando el tranvía iba a gran velocidad. Marta era muy valiente y aprendió también a hacerlo. Yo arriesgaba ya no mi vida, sino la de ella también, pero ella me acompañaba con el mismo gusto que yo sentía. Esto me impresionó mucho. Creo que por eso la prefería yo a Consuelo o a Manuel. Me la llevaba conmigo a Chapultepec y a la villa, donde trepábamos los más empinados cerros. Trenzaba 3 hilos de IXTLE para hacer una reata resistente y amarraba una punta alrededor de mi cintura y la otra alrededor de la de ella. Escogía los picos más peligrosos y trepaba primero, luego la jalaba a ella. Le gustaba y nunca se quejó. Debo hacer la aclaración de que siempre la he respetado como hermana. Ya dije que el contacto de una mujer siempre ha exasperado mi naturaleza, pero con mis hermanas todo es muy diferente. Me dolía que mi papá sospechara cuando sabía que habíamos ido aquí y allá. Preguntaba, ¿dónde fueron, y qué hicieron? Y le preguntaba a Marta para ver si habíamos hecho algo malo. Una vez había trabajado en una panadería del hospital militar, y me pagaban con pan, con bolillos. Pues se me ocurrió llevarme a Marta para ver si nos daban pan. El hospital estaba muy lejos, y cuando mi papá supo que la había llevado hasta allá, me dio una buena tunda. Había una gran diferencia entre Marta y Consuelo. Consuelo es más inteligente y aplicada, y le gustaba el estudio. Cuando se decidía a hacer algo, pues lo hacía. Nunca jugaba con muchachos como Marta, y con las mujeres era muy reservada. Era buena y callada, delgadita y con su carita de asustada. De pequeño me llevaba bien con mi hermana Consuelo. Después, de grandes, me extrañó que cambiara. Es muy temperamental, y por una cosa insignificante se exasperaba en tal forma que por solo una mirada se disgustaba. Tenía un temperamento muy disparejo y poco sociable, retraída y biliosa. Era muy seca y no tenía casi que ver con la gente. Pero en ella todo lo demás es bueno, todo. Empezaron las dificultades entre Consuelo y yo después que mi madrastra Elena se unió a mi padre. Siempre, desde chiquillo, me ha dado vergüenza sentarme a la mesa sin hacer antes un quehacer, prender la lumbre, poner el café, lavar los pájaros, darles de comer, y solo después iba yo a desayunar. Bueno, pues iba yo a desayunar, y ya. Sea mi hermana Consuelo o Elena echaban el pan a las gallinas o tiraban el café al lavadero, la cuestión era no darme de desayunar. Yo les decía, ya, qué risa me da.
ni que tuviera tanta hambre ahorita, y agarraba un plátano macho de los que les dábamos a los pájaros, y me salía. Las mandaba al diablo, no de coraje, sino porque me dolía mucho. La verdad, cuando tiraban mi desayuno así, sentía una angustia en mi corazón y un nudo en la garganta. Y lloraba, pero no enfrente de ellas, en uno de los baños del patio. No me quejé con mi papá, pues he tratado de que las cosas que me pasan, callármelas. Yo sabía que si le decía a mi papá, las reprendería, y quizás hasta las castigaría. Muchas veces sí le dije, y castigaba a Consuelo, pero no entendía. Pero siempre he sido un hermano para mis hermanas. Nunca las he castigado sin motivo, si no me obedecían, o si le rezongaban a mi papá, o si me decían, pinche negro. Me duele acordarme de cuántas veces les he pegado. Y les quiero pedir perdón, pero cuando las veo pierdo el valor. Sufro, porque un hombre no le debe pegar a las mujeres. Pero solo les pegaba con la mano, abierta o de revés, y únicamente en el brazo, o en el hombro, o la cabeza. Pero cuando mi papá regresaba a la casa, Consuelo le decía que yo le había dado de patadas. O pegado en el pulmón. ¡Ay, Dios! Y no eran cariños lo que mi papá me daba por esas mentiras. Palabra. De corazón nunca le pegué así. Era una mentirosilla, y la culpa era de Elena, santa mujer que ya esté en paz, Dios la tenga en el cielo, pero cuando las dos me acusaban y exageraban, mi papá me zumbaba con ese cable de la luz que tenía alambre adentro y nudos en la punta. Como me hacían la vida pesada Elena y Consuelo, de veras. Sentía que estaban contra mí y que tenía que estar siempre en guardia. Y mi papá prefería a las mujeres. Siempre las ha cuidado mejor, y me parece que quería más a mis hermanas. Más bien, a todos nos quiere igual, pero ellas han tenido la suerte, el privilegio de que se los demuestren. Nunca me he fijado en eso, no lo he tomado en cuenta, y nunca me ha molestado. Al contrario, porque así estoy más seguro de mis hermanas, bueno, yo así lo veo, así no pueden decir, mañana o pasado, que no han tenido cariño de su padre. Le voy a decir el por qué les he pegado a mis hermanas. No ha sido nada más así porque así. Ha habido motivo. Es porque a mí nunca me ha gustado que las mujeres jueguen con hombres, más ellas no entendían, y es lógico, no porque de pequeñas tenían forzosamente que jugar con niñas y niños. Tengo este pensamiento, quizás porque yo desde pequeño he sido un calavera, y en toda la extensión de la palabra. Varias veces me llevaba a una niña al baño, o a mi casa, pero siempre y cuando no hubiera nadie, y si lo había, buscaba la manera de que no nos viesen. Empezaba a manosearla, con el consentimiento de la niña, por supuesto. Eso era desde muy pequeño, tenía 5 o 6 años, y aún después de que falleció mi madre, a los 8 o 9 años, hacía todavía eso. Así que yo no quería que mis hermanas jugaran con niños porque yo me imaginaba que podían hacer lo mismo que yo hacía con las otras niñas. Ya más grande empezamos a jugar mi hermano Manuel, mi prima Matilde, mi prima Julia y yo. Matilde era hijastra de mi tío Alfredo, así que de mí no viene siendo nada. Sucedió pues que Manuel se fue por un lado con Julia y yo por otro con Matilde. A mí, el roce simple de una mujer me despierta mi naturaleza en tal forma que me es imposible controlarla. Como a todos los hombres, creo yo. Yo ya iba con la intención de ir con Matilde al baño. Para esto, los excusados no estaban dentro de la casa donde Matilde vivía, sino en el patio, dentro de la misma vecindad, así que se prestaba para mis intenciones. La convencí y fuimos al baño. Y le dije, vamos a jugar al papá y a la mamá y aquí nos acostamos en este rincón, y entonces le alcé el vestido, le bajé las pantaletas y le puse el miembro, bueno, y era apenas un retoño, entre las piernas.
Nada le podía yo hacer, sinceramente, ni sabía por dónde debía de ser la cosa, pero con el consentimiento de ella estuvimos los dos dizque jugando al papá y a la mamá. Hombre, hasta vergüenza da. Entonces por eso es que siempre estaba yo cuidando a mis hermanas. Cuando nos cambiamos a Bella Vista todavía era yo muy pequeño. Nuestro cuarto era muy chico, muy mal cuidado. Tenía el piso de madera con muchos hoyos donde quiera. Salían ratas por ellos, y por ahí se me iban las canicas, los quintos y a las mujeres los peines. No había luz eléctrica. Mi papá la costeó para que la conectaran. A mí me gustaba mucho la oscuridad, o que alumbraran con quinqués, con velas, pero a mi padre nunca le gustó eso, siempre nos ha tenido las comodidades necesarias. A él siempre le ha gustado la amplitud, la limpieza, así es que por eso hizo arreglos y le dieron un cuarto de los grandes. Cuando vivía Elena el cuarto estaba muy bien arreglado. Le gustaba tener esto, le gustaba tener lo otro, hacía y deshacía el cuarto. Disponía los muebles, aunque siempre los mismos de una manera ahora, mañana de otra y constantemente estaba haciendo cambios. A mí nunca me gustaban estos cambios, pero lo que sea de cada quien, esta casa era un orgullo y un ejemplo para muchos vecinos, porque siempre la veían limpia y ordenada. Pero ahora, tan tirada y tan dejada está esta casa que la señalan como la oveja negra. Ha cambiado mucho, ya no se le respeta. Antes, las personas que pasaban por allí se quitaban el sombrero al pasar por delante. Cuando mi papá vivía allí al lado de nosotros nunca se atrasó con la renta, al contrario, iba un mes adelante y en premio el dueño le daba un boleto para entrar gratis al baño. La ley en Bella Vista era, nuevo inquilino, nueva pelea. Para entrar a la Palomilla se tenía que pasar por varias pruebas. Se acostumbraba que cuando alguien llegaba le echaban al más gallo. Antes, las familias se cambiaban al por mayor, y no fueron pocas las peleas campales que sostuvimos aquí. Cada que me veían en el patio me pegaban, me pellizcaban, me aventaban piedras, si llevaba el mandado me lo tiraban, y al llegar a casa me zumbaban. Así como el dolor del cuerpo humano tiene su límite, así la paciencia, y así se ve uno obligado a pelear. Uno de tantos días iba yo pasando y ahí en el patio estaban mi hermano y los 4 Ramírez. Me estaban esperando para ese encuentro que iba a ser decisivo para mí, porque yo era nuevo, y no iba a ser su puerco. Mi hermano me dijo, ven y pelea, Daniel tenía que probarme. A mi hermano le daba coraje que yo fuera tan cobarde, no seas rajón. Defiéndete, no toda la vida voy a estar peleando por ti. Y me aventaron a Jorge Ramírez, y me decían, suénate con él o te damos pamba, y quieran o no, maldito el miedo que les tenía a estos individuos. Para lo que me duró el tal Ramírez, 2, 3 golpes y que se va chillando. Le saqué sangre. Después me peleé con Hermilo, con Daniel, muy buenos amigos, porque eran encuentros amistosos, aunque parecían de veras. Después tuve que ir peleando con cada uno hasta llegar con el mero gallo, y le gané. Y dije creo que ya, pero como venían llegando nuevos vecinos, me tocó como a mi hermano, probar a los nuevos y hacerlos entrar a nuestro círculo. Si no, era muy pesada la vida que se les hacía. Desde entonces me empezó a gustar pelear. Cuando me pegaban ya no iba a quejarme, sino que al momento me prendía a golpes. Así le empecé a quitar la carga a mi hermano que se andaba pegando por mí. En realidad nunca quería pleitos con nadie, pero me han buscado. Yo ya he tenido que defenderme, y así ha pasado toda mi vida. El que le ganaba al principal venía a formar parte de los cabecillas. Era como en el ejército, Wilfrido era capitán, Ignacio, teniente, Hermilo, subteniente, Manuel, sargento, yo, sargento segundo.
Después de que medíamos nuestras fuerzas con el capitán, ya éramos los que decidíamos lo que se hacía cuando jugábamos. Después fueron dominando de uno en uno. Hay un juego que dice, lo que hace la mano, hace la atrás, esto es, lo que hace el primero lo hacen los demás. Se junta la palomilla de 10 o 15, y el jefe de ellos es la mano, el que va hasta adelante. Así, si brinca una coladera, todos los demás tienen que hacerlo, y si no lo hacen, es una pamba que les dan. Cuando a mí me tocó ser la cabeza, no fueron pocas las quejas que le trajeron a mi papá. Por eso me regañaron y me pegaron mucho. Había empezado a hacer el salto del tigre. Yo saltaba muy bien la bardita, pero había muchachos que no alcanzaban a librar, y maltrataban los prados. Y así comenzaron a destruir. Aparte de mis escapadas, los tubos del desagüe, los tubos por donde corría el agua, bajaban desde arriba, y allá me trepaba a la azotea y así los tiré o los aflojé. Me gustaba mucho andar en las azoteas, y no fueron pocas las veces que me caí. La mayoría de las veces caía parado, por eso me decían el orangután. Cuando jugábamos fútbol se nos iba la pelota a la azotea, y el orangután, por quedar bien, a las azoteas. Y venían con la queja con mi papá, o con Elena. Siempre ha sido muy delicado mi padre, y salía él, o mandaba a alguno de mis hermanos a hablarme. Al llegar a la casa, se me aflojaba todo el cuerpo y a recibir los cuerazos. Cuando Elena pidió permiso a mi papá para ir a visitar a su mamá que vivía en un pueblito de Jalisco, le pedí que me llevara. Consuelo, a quien Elena quería más, creyó que ella iría, pero mi papá me mandó a mí a cuidar a Elena, o a espiarla. Bueno, pues los dos nos fuimos en el tren. Era mi primer viaje largo y mis recuerdos de él son agradables. Para mí, recordar es vivir. Me gustó cómo vivían allí. El pueblo era pintoresco, con calles sin asfaltar y casas de adobe. Lo que más me gustó fue la iglesita. Conocí a la familia de Elena, su mamá Santitos, sus hermanos, Raimundo y Arturo, y sus dos hermanas, Soledad y Concha, que luego murió. La señora Santitos era buena persona, muy decente. Como Elena, no había tenido escuela y no sabía leer ni escribir. Me gustaron todos. Me enseñaron a ordeñar y me tomaba yo la leche de la ubre. Empujaba a los terneros, o a los cabritos, y me tiraba a beber. Pasamos como un mes ahí, un mes muy feliz para mí. Otra vez que me llevé bien con Elena fue cuando estuve enfermo de espanto, decía ella. Me daba mucho sueño, no comía, estaba delgado, pálido y ojeroso. Nunca supe lo que tuve. Solo Elena, y Santitos, su mamá, decían que era espanto. Y trataron de curarme ellas con sus hierbas y haciéndome menjurje y medio. Mi papá siempre se preocupó por nosotros y me mandó al doctor. Elena me llevaba y me cuidaba, porque esa vez hubo una tregua entre nosotros porque yo estaba enfermo. Bueno, si ella me hubiera tratado siempre como aquella vez, quizá ella viviera todavía, o nos hubiéramos llevado mejor, por lo menos. Cuando tenía 11 años, a lo sumo, fui a Veracruz sin más que lo que tenía puesto. En aquel entonces nunca llegué a tener un peso junto en la bolsa, me limitaba a los quintos que me daba diario mi papá, y al domingo, cada 8 días, que me daba 20. De pequeños, mi papá siempre acostumbró dejarnos el dinero debajo de las almohadas. Bueno, yo no tenía dinero, solo lo que me dio uno de los choferes. Puse de pretexto que mi papá me regañaba, y en realidad, él siempre me regañaba. Sobre todo había oído hablar a los muchachos sobre sus aventuras, y quise conocer, para que no me contaran, y entonces me fui a Veracruz. Escogí a Veracruz porque había oído a mi papá decir que por allá tenía familia, porque mi padre es jarocho, y cuando todavía vivía mi madre nos llevó a la tierra de donde es él.
Había ido a Veracruz con mi mamá, mi papá, mi hermano Manuel, y me parece que Consuelo, que iba de pecho. Mi abuelo murió y a mi papá lo metieron a la cárcel unos tíos, y le quitaron la herencia que mi abuelo le dejó. De saberlo me hierve el alma. Fíjese nada más, gente tan material que le da tanta importancia al dinero. Pero mis tíos ya habían fallecido y yo no supe de mis otros parientes hasta más adelante. Por principio de cuentas, caminé de aquí a Los Reyes, caminar es mi vida. Siempre me ha gustado el camino. He caminado desde Maltrata a lo largo de la vía del ferrocarril hasta Orizaba, como 70 kilómetros, solo para ver la vegetación y la vista fantástica. El tren pasaba y yo podía haberme trepado, no tengo la anticuada mala costumbre de pagar pasaje, pero prefería caminar y admirar el paisaje. Me gusta caminar de día y de noche, y hasta que no me rinde el cansancio, dormirme donde quiera. Dormía a un lado de la carretera. Encontraba hierbas, cortaba un montón, y hacía mi cama. En la carretera yo me sentía feliz y campante. El problema de la comida no me preocupaba. Se me hacía fácil acercarme a un yacalito y ocuparme en algo a cambio de un taco. Todos me ocupaban, me ponía a sacar agua del pozo, partir leña, cualquier cosa sencilla, y me daban de comer o cenar. Muchas personas me decían, primero siéntate a comer, y después ya no me dejaban hacer nada. Me preparaban mi itacate, tortillas con sal, y vámonos. Me había trazado un plan, y me fui por donde quería. Me fui, caminé, y ningún condenado carro me levantaba, como me veían escuintel. Llegué hasta la y donde corta la carretera a Texcoco, Puebla y Veracruz. Luego me levantó un camión, y me preguntaron, ¿de dónde eres? Y dije yo, de México. Si hubiera sabido que al decir, de México, se cierra uno las puertas, hubiera dicho que de otro lado. Porque los de México tienen muy mala fama. En las fiestas de carnaval, o en Semana Santa, va mucha gente de toda la República, y a todos los que van a hacer sus travesuras, a robar cuando los sorprenden, resulta que son de México, de la capital. Allá por desgracia tienen la tendencia que durante estas fiestas se visten como mujeres, tienen marcadas preferencias por el homosexualismo. Es un asco. Iba solo, porque siempre me ha gustado andar solo, me es más fácil moverme solo que acompañado. Pedía a las personas que me informaran el camino, porque preguntando se llega a Roma. Al irme de aquí sentía que me quitaban un gran peso de encima, como si me desatara de una liga. Así que no quería ir y volverme a atar al vivir con otras personas, pues me hubiera tenido que regir por su carácter y sus costumbres. Pedía posada por una noche, y a veces me quedaba varios días. Pero no me hallaba muy bien, porque lo que yo buscaba era andar libre. Y así me fui como el aire, solo, sin dificultad, sin dirección, libre. Me empezaban a hacer preguntas: ¿por qué te saliste? Pues porque mi papá me regañó. Y tengo una madrastra, como puse de pretexto a Elena. Por eso creo que a cada rato nos andábamos disgustando, porque aunque ella no lo sabía, me sirvió de excusa para mis mentiras. La suerte de los canallas. Aunque solo por el momento logran su propósito. Y me digo canalla, porque lo es poner de pretexto a otra persona para cubrir las mentiras de uno. En realidad, por lo que he pasado no ha sido nada para lo que en verdad merezco. Llegué a Veracruz, y como todos los aventureros, primero al mar. En uno de los muelles de la Armada estuve sentado casi todo el día, viendo esa inmensidad que es el mar. El mar es bello, pero su belleza impone. Allí estuve sentado, viendo a los veladores que no tienen otra cosa que hacer que estar pescando y vigilando que no les roben sus cargas. Ya casi de noche, me dije, ¿dónde voy a dormir? Lo de dormir es lo de menos, porque hace mucho calor. Entonces opté por irme a quedar a una playa. Yo buscaba lo mejor, lo más blandito.
En la noche, la marea sube, así que me quedé un poco retirado del mar. Al día siguiente vi cómo me procuraba algo de comer. Porque se me había olvidado el hambre, extasiado estaba yo viendo el mar y cómo sacaban los pescados. Me acerqué a los muelles, donde antes anclaban los pailbotes, lugar preferido de los aventureros, hombres rudos, morenos, más fornidos que un toro, los condenados. Vi mucha gente que andaba para arriba y para abajo. Me acerqué al cocinero del pailebote y le dije que si no tenía en qué emplearme a cambio de un taco, porque el día anterior no había comido nada y ese día no había desayunado. Se movió a compasión y fue por el que trabajé por primera vez en mi vida como estibador. Cargaba cualquier cosa pequeña y me daban comida en cambio. Esa fue mi manera de adquirir comida, y también alojamiento, porque me daban permiso de dormir en el pailebote. Luego me las vi negras. Llegaba un pailebote, y como solo podía trabajar en uno, me pegaba a él como sanguijuela. Al otro día salía, y me quedaba sin casa y sin qué comer. Y a buscar dónde comer y dónde dormir. Ya sabía que el que se muere de hambre es porque es muy flojo. Ayudándoles a los pescadores a jalar la red no le daban a uno dinero, sino pescados, según lo que sacaran. En un lance se puede sacar de todo, desde un tiburón hasta una tortuga. Vendía los pescados, la mayor parte, porque me quedaba con unos para que me los hicieran las mujeres de los pescadores. Nunca gané un cobre por trabajar, pero estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera necesario para comer. La mayor parte del tiempo no comía sino fruta. Hasta copra llegué a comer, y había veces que no probaba pan en toda una semana o dos. Cuando no tenía que comer, les pedía a los veladores que me dejaran agarrar unos pedazos de coco. Cuando llegaban barcos de Tabasco, de partes donde traían fruta, entonces eran para mí días de fiesta. Después de varios días me empecé a preocupar. Oí decir a los pescadores que una camioneta de la policía andaba de arriba para abajo, especialmente en las playas, donde se juntan los maleantes de Veracruz. Cuando encontraban a alguien acostado se lo llevaban a la cárcel. Aunque nunca me pasó nada, dormía con menos tranquilidad. Entonces me orillé, me salí más de la carretera para irme más al monte. No me atrevía a separarme del muelle, porque era mi fuente de vida. Así pasaron como 3 meses. Llegó el tiempo en que me dieron ganas de regresar a la casa. No me acordaba sino de vez en cuando de la familia. Pero cuando me acordaba quería estar rápido en casa. Había veces en que me animaba, me hacía el valiente, y quería regresarme en esos momentos, pero me desanimaba porque no sabía el camino de regreso. Nunca le escribí a mi familia, porque nunca supe escribir una carta, y no quería que supieran de mí. Me imaginaba que si sabían, mi papá iría y me mataría de una paliza. Estos eran mis pensamientos, pero al fin, regresé. El regreso fue lo más duro. Tuve que caminar desde Veracruz hasta Puebla. Hice 8 o 9 días. Caminé día y noche, porque no me levantaba ningún condenado camión. Agarré la carretera de Córdoba y llegué a la caseta de policía que está a la entrada de Puebla. Veía que paraban muchos camiones de carga y pensé que cualquiera me haría el favor de levantarme, pero me decían que no. Mis zapatos estaban todos gastados, zapatos mineros que siempre nos compraba mi papá. Les pedía a los choferes de los camiones un aventón, pero no querían. Algunos hasta se burlaron de mí. No les hice caso, pero me sentí solo por la primera vez, solo como una pluma volando en el aire. Me senté al lado de la carretera y lloré. Hasta que los policías dijeron al primer carro que llegó, le encargamos a este escuintel aventurero, va para México, me subí y llegamos en la madrugada a la Merced. No conocía ni el Zócalo, pero ya entonces me orienté.
Cuando iba atravesando frente al Palacio Nacional, vi en el reloj tan grande que está en la catedral que estaban sonando las 3. Me sentí solo en esa plaza tan grande. Y llegué hasta la casa, toqué y me abrió la portera. Me senté afuera de la casa como queriendo entrar y no pensando que me esperaba una gran tunda. Hacía por tocar y me sentaba de nuevo. Entonces algo raro pasó. Yo no soy supersticioso, porque si viera usted lo que he visto y pasado, me creería un ser superior. A esas horas vi bajar algo del tinaco, un charro. Exactamente, un charro, porque solo estas personas usan esa indumentaria. Y prendió algo, un puro, creo yo, porque la luz era muy grande. Me lo quedé viendo y me dije, ¿qué buscará este señor? Pues este hombre, al llegar abajo, después de haber encendido su puro, desapareció, sin más ni más. Y dije, este hombre está vacilando, ¿y por dónde se fue? Lo extraño, y las emociones fuertes siempre han sido de mi gusto. Lo extraño, para que lo descifre y quede satisfecho. Y fui a averiguar. Me subí al tinaco, hasta mero arriba, al jardincito y a los baños. Aquí siempre han circulado rumores de que espantan. Si fuera supersticioso ya estaría muerto. Al pasar por los baños, se oyó un ruido tremendo, como si se rompiera algo. Y me empezó a entrar miedo, así que entré volando a la casa. Toqué, y desde dentro me dijeron, ¿quién? Y dije, yo papá. Mi papá inmediatamente me abrió y me dijo, ya llegaste, hijo, ándale, pásale, muy solícito. Y yo, imaginándome que me iba a recibir con un cuero en la mano y darme una que hiciera época. Me dijo, ¿ya cenaste? Le dije que no. Entonces no teníamos estufa, teníamos brasero. Todavía no lo tapaban, y él mismo agarró y prendió la lumbre, calentó el café y me dio frijoles. Y me dijo, come, y cuando acabes, apaga, y se metió a acostar. Como sé que se va temprano, y que tiene un sueño muy ligero, apagué la luz, y a oscuras estuve cenando. Luego me metí y me acosté. Y no me dijo nada, ni me pegó, ni nada. Al día siguiente, antes de irse, me puso una regañada buena. Bien merecida la tenía. Luego encontré a señor San Antonio de cabeza y enredado con mi camisa. Elena lo sacó, lo puso de pie, y dijo, bueno, señor San Antonio, ya nos lo devolviste, tú vuélvete a tu lugar. En realidad no sé si soy católico, o no, pues no me gusta hablar mucho de religión. Esa vez me dio risa que hubieran hecho eso, y a la vez me dije, tendrá un significado muy grande. Esa tarde se soltó la tormenta que había esperado en la madrugada. Ese día me la dieron. Buena. Y de allí siguieron los días comunes y corrientes, ordinarios, aquí en la vecindad. Me atormentaban mis amigos con que les platicara mi aventura, me sentía muy ancho porque ellos solo conocían Chapultepec. Me sentía muy ufano de platicarles de eso de no tener dinero, ni dónde dormir ni comer. También les había contado a mis amigos que había tenido mujeres por allá, esto y lo otro, pero mentiras. Ellos decían, unos más chicos que yo, que qué buena estaba fulana de tal, y que le había hecho esto, y lo otro. Y me quitaban. Entonces por no quedarme atrás les decía que yo también en Veracruz tenía, buenos forros, como decíamos. Una vez, y estando trabajando en el baño, llegó por ahí la esposa de un sastre que yo conocía, con un señor que se dedicaba a hacer el juego de la bolita, un estafador, y pidió una tina individual. Allí mismo le habló él sobre lo que le habló. Y ella dijo, no, ¿cómo es posible? Si se entera mi marido, me mata, y él dice, bueno, pero usted no se lo va a decir. Todo este diálogo lo oímos yo y otros bañeros. Total, que la convenció, y se metieron a la tina número 1. Por arriba se subió uno de los bañeros, una persona mayor.
Luego, después de un rato, bajó y dice, hijo, qué bárbaro, la ha puesto. De varias posturas, y entonces yo me subí también, y vi cuando estaban haciendo la cosa sexual, y eso me excitó mucho. Y pasé todo el día con este pensamiento, ¿cómo se le hará, qué se sentirá, o qué? Pues les platiqué de esto a los muchachos, y decidimos ir a la calle de Tintero esa noche. Lo deseaba yo, pero no me gustaba mucho la idea de meterme con una mujer, y menos de ahí, donde podía uno enfermarse. Sí, hombre, vente, dicen. Total, un palito que te eches para que sientas y te vuelvas hombre, dije. Entonces hay que hacer eso para ser hombre. Pues entonces tengo que hacerlo. La mujer que me tocó dice, vente pa' acá, chavalito, no tengas miedo. Yo tenía ganas de salirme del cuarto, pero ella dice, ándale, súbete, o es la primera vez que vienes. Sí, señora, yo ya mejor me voy, no tengas miedo, vas a ver qué bonito se siente, y que me agarra de la mano, y empezarnos a hacer lo que hicimos. Sí me gustó. Después seguí yendo por mi propia voluntad pocas veces, pero seguí yendo. Trabajaba yo en los baños. Mi trabajo consistía en cuidar los casilleros, atender a los clientes. Para ganar unos centavos más, les limpiaba el jabón, les secaba sus zacates, les envolvía el rastrillo, y de vez en cuando les ofrecía una enjabonada, o una tallada o masaje. Pero entonces el otro muchacho que trabajaba conmigo empezó a disgustarse porque nos pagaban poco y nos hacían trabajar mucho, 2,50 por turno, así que nos sacamos unos 50 pesos de la alcancía, de la caja del patrón. Él me acusó con mi papá, y mi padre me regañó y me pegó. Luego Miguel, un amigo mío, me preguntó si yo quería trabajar en un taller de vidrio. Pues entré, y me pusieron a hacer lo más fácil, a 2,50 pesos a la semana. Ya después aprendí el oficio. Entonces salí de ahí para otro taller, el de José Pinto. Ahora este hombre tiene un buen taller, casa propia, dinero en el banco, coche. Él supo aprovechar su trabajo. Pagaban por pieza, así que me salía mi semana en 35 pesos. Todo ese dinero se lo daba yo a mi papá, entero y con mucho gusto y orgullo. Y mi padre le decía a mi hermano, aprende, Manuel, a Roberto, que es el más chico, y les pone el ejemplo. No es que yo necesite el dinero, ni mucho menos, sino que se ve la acción. Él me entrega todo lo que gana, y tú. Claro que yo al oír eso me sentía halagado. Mi papá me daba para los camiones, y 1 peso diario. Para mis gastos. No bebía ni fumaba entonces, y me gustaba mucho trabajar. Toda la vida me ha gustado trabajar, y trabajando no me gusta platicar, nada más me encierro, y lo demás no me importa. Después de 6 meses ya no me dieron ganas de trabajar en el vidrio. Mi tío Alfredo me llevó a una panadería para enseñarme de panadero. Pero no sé, nunca me ha gustado eso de la panadería, no ha sido más que por comer pan caliente, saliendo del horno. Mi primo Tomás, el hijo de mi tía Catarina, era yesero, y me llevó a trabajar con él. Me gustó trabajar ahí porque andábamos en las alturas, en los andamios. Siempre me ha gustado eso, andar en los árboles, en las azoteas, en lo más alto que se pueda. Pero hubo una vez una placa de estaño del maestro fontanero de la obra. Me llamó la atención por grande, brillosa y pesada. Y no sé cómo me las ingenié, y me la saqué. Pero alguien se dio cuenta. Volví al vidrio, pero esa vez no me fue tan bien. Casi nunca nos pagaban los sábados porque al patrón nunca le alcanzaba para pagarnos. Se lo gastaba todo en bebida, y el sábado teníamos que andarlo siguiendo hasta la cantina, y al fin de cuentas ni nos pagaba. Para cuando tenía 13 años ya había sido estibador, cuidador en los baños, vidriero, panadero, yesero. Luego, barnizador en una mueblería.
El maestro me hacía trabajar, el trabajo de él y el mío. Él descansadamente ganaba su sueldo, y a mí no me pagaba. Tenía que correr detrás de él, buscarlo entre los muebles, aún seguirlo a su casa, y preguntar a su mamá, y la señora decir que no estaba. Y luego ni me pagaban el importe de las 3 semanas que me debía. Me decepcioné mucho y me fui. No volví a buscar trabajo y solo andaba de vago. Una vez estaba en el jardín con los muchachos platicándoles. Después de tanto tiempo seguía platicándoles de mis aventuras. Me emocioné, a tal grado, porque les platicaba de Veracruz, y de que en la orilla de la carretera había mucha fruta, que me dieron ganas de volver, y sin más vine a mi casa, agarré una bolsita de papel, un pantalón y una playera, así me fui. El dinero en mi bolsa no llegaba a 20 centavos. Fue así como me puse en camino. Conocí Veracruz bien a bien. Con la experiencia de la primera vez ya más o menos sabía el modo de procurarme de comer. No recuerdo muchas cosas en particular, excepto que me tocó ver un huracán. Me gustaba cómo me aventaba el aire, y a la vez me espantaba, más cuando vi las palmeras cargadas de cocos que con el aire besaban el pavimento. Vi el mar enfurecido como arrastró gran parte del muro, a la entrada de la bocana, barrerlo como si fuera un papelito. No conocí a los familiares de mi papá, los que están en Córdoba. Hasta después de un tiempo mi primo David se comunicó con mi papá por medio de una revista, El Pepín. Mi papá siempre acostumbraba comprar revistas de muñequitos para Consuelo y para los demás. Que de pleitos y carreras cuando lo veíamos llegar con los monitos. Consuelo y Marta siempre tenían preferencia, los leían primero. No sé quién vio el anuncio, pero alguien se lo enseñó a mi papá. Mi papá nunca había hablado de su familia, pero esta vez se sentó y escribió una carta. Era una cosa rarísima en él, y para nosotros nueva, verlo escribir una carta. Recuerdo la llegada de David muy bien, porque yo llevé a mi papá a la terminal de los camiones. Una mañana muy temprano, como a las 5, mi papá dijo, Roberto, mande, papá contesté, vamos a ver si tú que has andado por ahí de vago, sabes dónde llegan los camiones que vienen de Córdoba, así que lo llevé. Conocimos a nuestro primo por la flor que traía en la solapa. Era grande, un gigante, y cuando daba la mano qué apretones daba. Tomamos un taxi para la casa y pasamos todo el día platicando con él. Nos contó del pueblo donde vivía, y su mamá, Olivia, que se había casado con el hermano de mi papá que ya había fallecido. Vivía ahora con su segundo esposo, que era un campesino. David vivía con nosotros y mi papá le consiguió un trabajo de velador en el restaurante La Gloria. David siempre se portó bien y todos lo queríamos. Después que Elena murió, él me platicó algo. Me lo dijo en secreto, no creo que Manuel o mis hermanas lo sepan. David estaba un día acostado en la cama, y Elena se le sentó en las piernas. Él saltó como impulsado por un resorte y le dijo, no, Elena, yo seré muy pobre y muy indio, pero hasta ahí no más. Usted es la mujer de mi tío y debemos respetarnos, así que por favor pórtese de otra manera, y Elena estuvo enojada con él después de eso. ¡Ah, qué coraje me dio! Si me lo hubiera contado cuando Elena vivía, quién sabe cómo le hubiera ido. Caray, las mujeres son las peores calaveras, sin duda. David se regresó a Córdoba con un pretexto, pero luego volvió con su mamá. Me llevaron a Córdoba con ellos. Me gustó mucho. Me quedé como un mes y ya no me quería ir. No tenía las comodidades que nos daba mi papá, pero me sentía sano y feliz. Prefiero la vida del campo. Es más pacífica y sin ruidos y se puede respirar tranquilamente. Se le ve a la gente la honradez hasta por los codos. Son gente diferente, más honrada y cabal, de diferente modo de ser.
Aquí en la ciudad hay que estar alerta contra todo mundo y esperar todo de todos. Quería ser ranchero y aprendí el trabajo cuando estuve allí. El esposo de Olivia me enseñó de todo: arar, surcar, voltear, terrar, cultivar, sembrar, pizcar, todo. Me daba unas clasecitas en el campo y así aprendí a plantar caña, maíz, frijol y arroz. Me fue útil después porque cuando estuve viajando trabajé en los campos. Hay lugares de la República donde no hay otro medio de vida. Iba a trabajar en lugares de igual vegetación que Córdoba o Veracruz porque me gustaba. La tercera y cuarta vez que me fui de la casa fui derechito para Córdoba. Como a la cuarta o quinta salida de la casa, las veces siguientes que me fui, me iba, no porque me gustara ir por allá, sino porque mi papá me corría mucho de la casa, con razón, porque no le ayudaba en nada. Ni siquiera me portaba bien para merecer estar en la casa, así que cada rato me mandaba al pueblo. Y como Elena le ayudaba a echarle lumbre al cazo, me regañaba y me pegaba. Siempre me ha dolido más un regaño que una paliza. Prefiero una paliza bien dada a un regaño pequeño. Me duele más que me diga una palabra dura mi papá a que me pegue. Físicamente me duele más cada golpe, y moralmente me duele más que me diga que soy un vago, que no sirvo para nada, que soy un puerco, que solo sirvo para darle dolores de cabeza, para ponerlo en vergüenza, que no era una persona decente, prefería que me diera de palos. Travesura que hacía Roberto, travesura que resentían mis otros hermanos, porque mi papá a todos nos regañaba. A cada rato me sonaba. Se ponía de mal humor y ni las moscas volaban, y ni quien se le acercara. Hasta que Elena falleció no descansé de los regaños y tundas que mi papá me dio por su causa. Estuve al pie de la cama de Elena cuando murió, y su mirada todavía la traigo en mi mente. No sé si me estaría maldiciendo o me estaría perdonando, nunca jamás lo supe. Ella tenía los ojos ya vidriosos y se me quedó mirando. Yo en el interior de mi pensamiento le estaba pidiendo perdón por lo que le había hecho, por lo que la había ofendido. Pedía que Dios la perdonara, y que la recogiera pronto, o que la aliviara. Siempre he pedido eso cuando alguien está enfermo. Ella se me quedó viendo con una mirada profunda que me impresionó muchísimo. Nunca se me va a olvidar esa mirada. Luego nomás movió los brazos, y murió. Mi padre sentía morirse en esos momentos. Todo mundo se consternó, todo mundo se puso en movimiento. Parece que me dijeron, o yo por iniciativa propia, saqué unas cobijas y una almohada para el 64, para hacer lugar para tenderla. Ahí por donde está el tinaco, la bomba del agua, casi me desmayé, y los muchachos me sostuvieron para que no me cayera. No sé por qué, pero algo me asustó esa vez. Vi que mi papá se me quedó mirando, con una mirada acusadora, como diciendo que había tenido la culpa. Siempre dijo que nosotros habíamos sido los culpables de la enfermedad de Elena, especialmente yo porque la hice desatinar más. Cuando todavía vivía Elena, pero estaba muy enferma, fue cuando supe de mi media hermana, Antonia. Un día de tantos llegó mi papá muy temprano, cosa que nos extrañó, porque nunca lo hizo antes. Nos llamó a Manuel y a mí, vengan para acá, fuimos, y entonces sacó una foto, esta es su hermana. Ay Dios, como que es nuestra hermana, y esto lo dije yo para mis adentros. Y la vi muy bonita, peinada con trenzas. Y dije, ¿cómo va a ser mi hermana, si ya se ve grande? Esta muchacha, necesitamos encontrarla, está bien, papá, donde quiera que la vean, tráiganla, y es la consigna que mi padre nos dio. Bueno, pasó el tiempo, y mi papá solicitó los servicios de agentes confidenciales, los que localizaron a Antonia. Se había fugado de la casa de su mamá. Por cierto, Antonia es otra alajita de los mismos quilates que yo.
Una noche dice mi papá, Roberto, no te acuestes, quédate aquí, ahorita vengo. Voy a traer a tu hermana. Entonces me dije yo, voy a conocer a mi hermana, pero ¿cómo es posible que nunca haya vivido con nosotros? Bueno, me hacía cruces, ¿verdad? Consuelo y Marta estaban dormidas, Manuel estaba ausente, así que nada más era yo el que estaba cuidando la casa y a mis hermanas. Yo con la tentación, ni sueño tenía, por la curiosidad de conocer a aquella hermana. Llegó a medianoche mi papá con ella. Desde el patio venía llorando la muchacha, llora y llora, muy desconsolada. No le vi bien la cara. Toda la noche me quedé con la tentación de ver cómo era ella y sobre todo oírla hablar, a ver qué voz tenía, si era agradable o no. Toda la noche estuvo llora y llora, acostada en la cama de mis hermanas. Al otro día se fue mi papá al trabajo e inmediatamente mi hermano Manuel y yo la acosamos a preguntas. Resultó que ella y su mamá, Lupita, vivían en las calles de Rosario, que no dista más que una cuadra de la escuela donde estudiábamos. Recuerdo que alguna vez la vi y me gustó, sin saber que era mi hermana. Mi papá tuvo otra hija con Lupita, María Elena, que era también mi media hermana. Nunca llegué a conocerla bien, ni sentí mucho cariño por ella, pero tenía un carácter fuerte y noble y era muy religiosa. Y cuidado con insinuarle alguna cosa, no. Y yo siempre la traté con un respeto muy especial. Lupita tenía otras dos hijas, Élida e Isabel, que eran medio hermanas de Antonia. Las respetaba, pero siempre me parecieron secas y agrias. Desde entonces me empezó a gustar, para serle franco, fue el gran amor de mi vida. Antes tuve novias, pero de las tres la única que siempre me gustó y me siguió gustando fue Rufelia, que vivía en la misma vecindad, pero en otro patio. Pero Rufelia era de piel clara y superior a mí, y nunca me le declaré. La quería pero desde lejos. Mi primera novia, una chaparrita y guapa, me salió cero, me jugó mal. Me gustaba, pero me daba vergüenza hasta pedirle un beso. Una vez la besé pero que pegó la carrera para mi casa, porque me dio mucha vergüenza. Fuimos novios unos cuantos meses, pero resultó que ya estaba, bolita, se metió con un calavera y ahí fue el fin de nuestro noviazgo. Mi otra novia estaba de sirvienta con un vecino de nosotros. Yo le gusté mucho a ella, es más, me mandaba citar con mis hermanas y me pidió que si quería ser su novio. Pero eso no se le puede nombrar noviazgos, pues eran cosas de pequeños. El gran amor de mi vida y mi sufrimiento fue mi media hermana, Antonia. Teníamos más o menos la misma edad, 13 o 14 años. Yo no le dije nada, nada más veía, observaba y callaba. Ella hacía las camas, barría, hacía el café, servía el desayuno, y claro, mi hermano y yo con aquel gusto de tener una nueva hermana. Y mis hermanas también. Y era Antonia por aquí, y Tonia por allá. Desde un principio ella se sentaba a la mesa y era mi obligación sentarme al lado de ella a tomar los alimentos, pues ella me daba esta preferencia. Por cierto, varias veces mis hermanas llegaron a sentarse en mi lugar y yo me disgusté con ellas. Entre más días pasaban más me gustaba ella. Más en todos los años que vivió al lado de nosotros jamás le hablé ni le insinué nada de mis sentimientos hacia ella, no como hermano. Ella, sin querer creo yo, y estoy convencido de ello, hacía que aquel sentimiento que sentía yo por ella, día a día creciera más y más. Me iba a trabajar en un taller de vidrio. Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 6, pero el camión hacía 1 hora, así que llegaba a las 7 o 7:30. Todos cenaban, menos Antonia, siempre me esperaba. Siempre me han gustado los frijoles refritos, y ella lo vio desde un principio, así es que yo llegaba y me decía, ¿vas a cenar, Roberto?
¿Quieres frijoles chinitos? Pues los dos nos sentábamos a comer de un solo plato. Antonia dormía con Consuelo y Marta, y mi papá en su cama. Mi hermano Manuel y yo en el suelo, fuera, en la azotehuela, aunque también algunas veces dormíamos en la pieza. Por la mañana me levantaba antes que mi papá se fuera y le calentaba su té de naranjo, y le daba su pancito, luego se iba a su trabajo. Luego iba yo al cuarto a prender la veladora para la Virgen. Antonia se despertaba y me decía: ¡ay, qué lata estás dando! Vamos, párense, flojos, ya es tarde, les decía yo. Consuelo ni contestaba. Como de costumbre, Manuel estaba perdido de sueño. Antonia y yo éramos los únicos que hablábamos. Muchas veces me decía: no te vayas, acuéstate aquí otro ratito y déjame dormir, y me hacía un lugar en la cama. Se hacía a un lado, y yo me acostaba en la orilla de la cama, ella tapada con su cobija, y yo acurrucada contra mis costillas o mi espalda. Me molesta hablar de estas cosas, pero bueno, nunca fue mi pensamiento malo para ella, nunca. Me gustaba muchísimo que me dijera que me acostara. Me podía yo haber acostado en cualquier otro lado, pero ella me hacía un lugar. Me sentía como en la gloria, tener a alguien a quien no debía querer tan cerca. Y así pasó, y fue por eso por lo que algunas veces pensé quitarme la vida. Con esas demostraciones de afecto, de cariño de hermanos, fue creciendo día a día mi amor por ella. Tanto como quererla, no, la idolatré, y por muchos años sufrí. Desde que llegó empezó mi calvario. Yo comprendía que no era una cosa lógica, no era una cosa razonable que yo tuviera aquel sentimiento hacia ella, aunque era una cosa involuntaria, sinceramente, y no lo podía evitar. Yo no debía hablarle por la sencilla razón que era mi media hermana y llevaba mi misma sangre. Mi padre y mis hermanos nunca se dieron cuenta de mi sufrimiento, al menos así creo. Hasta sucedió que traté de evitarle novios, y con doble razón. Yo no quería que ella mirase absolutamente a nadie, yo quería que nada más me mirara a mí. Y sufría mucho por esto, porque a ella le gustaban los muchachos. Así es que por ella empecé a salir muy seguido de mi casa. Puedo decir que fue una de las causas principales que me obligaron a andar vagando, a andar aventurando. Cuando sentía que ya no me aguantaba, agarraba, sin más dinero y sin más cosas que las que tenía encima, muchas veces con 5.000 centavos en la bolsa y otras tantas sin nada, y me iba. No hay un solo estado en la República en que yo no haya puesto el pie. Y me he ido a la frontera 2 ocasiones, y espalda mojada a los 14 años. Me siento como si hubiera dado la vuelta al mundo. Me iba con la intención de no volver, o por lo menos estar el tiempo suficiente como para olvidar. La cuestión era salir para no decirle nada. No quería tener tan cerca a esa tentación. Cuando Antonia estuvo enferma, desde un principio me di cuenta de que algo andaba mal, mas nunca supe quién fue el canalla que la embarazó. Nunca jamás he sabido, y siempre me ha fastidiado eso. Yolanda, nuestra vecina, quiso hacerme pelear con mi mejor amigo, Ruperto, diciéndome que él había sido. Él me dijo que jamás había sido novio de ella cuando yo le reclamé. Y desde entonces tengo esa duda, porque metieron esa espina en mi corazón. Fue Luz, la esposa de Fulgencio, el agente secreto, la que la hizo abortar. Hasta este detalle, estuve en la casa en el momento en que pasó. Lo supe porque sacaron unos trapos todos ensangrentados en una bolsa. Después Antonia estuvo enferma, le daban unos ataques muy feos. Empezaba a rascar las sábanas, a rasguñarlas, a tirarse del pelo, y se mordía.
La deteníamos de los pies y de las manos para que no se mordiera, porque se mordía a conciencia, no nada más así. Entonces tiraba patadas, manazos y mordidas y ay de aquel que la tocara, porque le bajaba las correas. Es más, hasta le puso la mano encima a mi papá. A mí también me puso, no la mano, sino los pies, me dio un par de patadas en el pecho que me mandó para allá. Pero es que tenía aquel acceso de locura en que no conocía absolutamente a nadie. Luego la mandaron a un sanatorio para su tratamiento. Y ya no la vi. Sufría mucho en esos días, y más adelante también, porque veía a otros muchachos que tenían sus novias, y las abrazaban, y las besaban, y platicaban con ellas. Y yo, a veces me pregunto por qué tuve que irme a enamorar de mi hermana. Luego me fui al ejército, primero porque quería ser soldado, pero sobre todo porque ya era imposible mi casa para mí.